Ok. Ya, entonces el tema de hoy es trastornos hemodinámicos, trombosis y embolias, la semana 5. Lo que vamos a ver es sobre los procesos inflamatorios. En este caso, cuando normalmente un paciente llega por emergencia, eh, como paciente grave, si se puede decir, vamos a dilucidar si hay un trastorno hemodinámico presente. Y eso se va a evidenciar como un edema, trastorno trombótico y o shock. Cualquier pregunta me pueden, lo compartimos por el chat, ¿ya? O si no, hacen una intervención nada más, ¿ya? ¿Ok? Ya, entonces, generalmente los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía debe ser evaluado ante la posibilidad de que se presente durante la cirugía, ¿no? Este evento, ¿no? Ya sea shock, hemorragia o evento trombótico durante el acto quirúrgico. Y para manejar cualquiera de estos eventos se debe considerar, lógicamente, las bases fisiopatológicas. Como resultado de esta semana de aprendizaje, lo que tenemos que lograr es diferenciar el edema de un derrame. Vamos a explicar también las causas de shock y vamos a explicar la causa de embolia. Empezamos con edema y derrame. Edema es un líquido en el tejido. Un líquido en el tejido. Mientras que el derrame es un líquido en una cavidad corporal. Ya, llámese, por ejemplo, cavidad abdominal, cavidad torácica, por ejemplo, ¿no? En este caso, los órganos que pueden producir estas circunstancias de derrame son el aparato o lo que es el sistema renal, sistema urinario, básicamente los riñones, ¿no? El aparato cardiovascular y el órgano, en este caso hígado, ¿no? Eh, Aparte, el derrame puede ser de tipo inflamatorio o no inflamatorio. Cuando tenemos un derrame de tipo inflamatorio, vamos a denominarlo por la palabra exudado, mientras que el no inflamatorio es un trasudado. Estas palabritas son muy importantes porque nos van a definir muchas enfermedades. Ya, por ejemplo, el trasudado cuando es por insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática o desnutrición, ¿no? Van a ser líquidos de baja densidad, mientras que los inflamatorios como exudados van a ser líquidos que tienen una densidad mayor, porque en su contenido va a haber algunos componentes, eh, por ejemplo, uno de ellos la albúmina, ¿no? Que su origen es de los tejidos de los líquidos intravasculares o
linfáticos. Acá para ver cómo ocurre esto ya sea el, el líquido sale, ¿no? ¿De dónde sale? Sale de los linfáticos o de las venas o arterias, ¿no? Cuando el líquido sale, si es que está dentro de un tejido, ¿no? Entonces es lo que se llama un edema, mientras que si este líquido sale a una cavidad, ¿no? Entonces vamos a tener lo que se llama un derrame. Ya, dependiendo de con qué otros componentes sale, o ya sea proteínas o células, este líquido va a denominarse en las cavidades, se va a llamar exudado o trasudado. Esta salida de estos líquidos, ¿no? Con o sin estos componentes proteicos, moléculas o células, ¿no? Va a salir dependiendo de del concepto importante que es presión hidrostática o presión coloidosmótica. En el caso de la presión hidrostática, eh, el líquido tiende a salir, ¿no? Por mayor presión, mientras que por presión coloidosmótica, el líquido va a tratar de ingresar, ¿no? Eh, ¿cómo se llama? Cuando hay una mayor cantidad de moléculas o dentro del vaso o del vaso propiamente dicho, ¿no? Ya sea arterial, venoso o linfático. Entonces, para explicar un poco mejor, acá tenemos este esquema, ¿no? En este caso, eh, en este esquema del lado izquierdo de su computadora, ¿no? Vamos a tener al lado más izquierdo lo que es las arteriolas, ¿no? Que si siguen la flecha, ¿no? Se van a comunicar al final de estas pequeños arteriolas, se van a comunicar, ¿no? A través eh, de un enmayado, ¿no? Muy fino, ¿no? Y que van a estar también en comunicación con los linfáticos. Y a través de ellos, por un lado va a ir la sangre con oxígeno, ¿no? Y por el otro lado va a regresar la sangre con productos de desecho o CO2. Eh, entonces tenemos que... eh, también otro concepto es el término efusión, ¿no? Efusión, que es, si regresamos aquí, ¿no? Lo que se llamaba también derrame, efusión, ¿no? O derrame, ¿no? Entonces, ese es otro concepto también o denominación, ¿no? Efusión, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una efusión pleural, ¿no? Es un derrame que se produce en el tórax, ¿no? En este caso, de la pleura, ¿no? A nivel entre de las dos hojas de la pleura, ¿no? Entonces, una efusión pleural. El edema sigue siendo la acumulación de perdón, de líquido en los tejidos, ¿no? Como les mencionaba, el edema, ¿no? Puede ser exudativo o trasudativo, ¿no? Que es el trasudado, que es un líquido de baja densidad, ¿no? Mientras que el exudado es
de alta densidad y generalmente, ¿no?, es inflamatorio. No, este trasudado no tiene características inflamatorias, se podría decir aséptico, ¿no? Mientras que si nos regresamos a ver acá la lámina anterior, ¿no? Si se produce una obstrucción, ¿no?, por algo que comprime externamente a los linfáticos, ¿no? Se va a producir una interrupción del pasaje de estos linfáticos, ¿no? Y se denominaría un edema del tipo obstructivo. ¿Ya? El ejemplo de esto, por ejemplo, el edema obstructivo es cuando uno se pone unas medias en los miembros inferiores ajustados, ¿no? Unas medias o ligaduras, ¿no? Que ya se van a interrumpir el paso de los linfáticos como también de la circulación venosa, ¿no? Pero digamos, para observar lo que se llama el edema obstructivo a través de los linfáticos, ¿ya? Este, entonces, edema se produce por varios mecanismos, ¿no? Porque hay un aumento de la permeabilidad capilar, en este caso generalmente es venoso, ¿no? Eh, Hay una disminución de la presión coloidosmótica, ¿no? Ya vamos a ver a qué se debe esto. Por ejemplo, en el caso de hipoalbuminemia, ¿no? Eh, Se va a presentar una salida, ¿no? De líquido porque la presión al interior no es capaz de retener. Todas las moléculas normalmente tienen eh, atraen agua a su alrededor. Entonces, eso se llama presión coloidosmótica. Los coloides atraen agua a su alrededor. Y cuando estos coloides, ¿no?, o moléculas están disminuidas, lógicamente van a tener menos capacidad de retener agua a su alrededor. Entonces, este líquido que no es atraído va a salir, ¿no? Va a salir a través de los vasos, en este caso a través de las paredes de esos vasos, ¿no? Mientras que si hay un aumento, ¿no?, de los líquidos, ¿no?, dentro de un vaso, por aumento de esta presión al interior del vaso, este líquido va a tender a salir. Esto se puede dar el caso, por ejemplo, cuando uno hidrata a un paciente con cloruro de sodio, ¿no? Y este líquido, eh, si es que uno coloca una solución hiposalina, ¿no? O en este caso, el cloruro de sodio tiene una isotonicidad con relación a los líquidos intravasculares. Cuando uno pone una solución de menor concentración de sales que los vasos sanguíneos, el interior del intravascular, este líquido va a tender a salir de los vasos y en los tejidos va a producir edema. Este, Esto, por ejemplo, se da cuando colocan una vía, ¿no?, y le están pasando una solución al medio normal. ¿Se ubican cuando le digo medio normal? Aló, 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 ¿me están escuchando? Carlos, Carlos. Aló, ¿sí me escuchan? Aló, ya.
Entonces, cuando un líquido de menor densidad el- que el líquido que el intravascular, entonces este líquido va a salir de los vasos sanguíneos, ¿no? Lo mismo sucede cuando hay una obstrucción de los linfáticos, que más o menos les había explicado líneas arriba, ¿no? Acá podemos ver mejor, ¿no? Cómo se da este fenómeno de obstrucción, ¿no? Entonces se llena el linfático, ¿no? Y el líquido va a salir, ¿no? Porque hay en algunos casos, mayor presión hidrostática, este, eh, tiende a salir, a disminuir la presión que está dentro del linfático. En el caso, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, ¿no? Este, eh, Cuando estos órganos son, se podría decir, no son capaces de bombearlo, en el caso del corazón, con la suficiente eh, eh, cantidad o fuerza, la parte arterial, o no es capaz de succionar con la suficiente o de manera adecuada la sangre venosa, entonces estos líquidos van a tender a salir, ¿no? A través de los vasos sanguíneos, ¿no? Por mayor presión, ¿no? En los casos, por ejemplo, en la parte venosa, eh, cuando tenemos disminución de las proteínas principales como son la albúmina, ¿no? Entonces vamos a tener una salida de líquido por disminución de la presión coloidosmótica del plasma. Entonces, hay dos mecanismos importantes, ¿no? En todos ellos, para que haya salida de líquido, ¿no? Básicamente está de por medio la albúmina, ¿no? La albúmina que es producida a nivel del hígado. Si el hígado produce menos cantidad, ¿no? Entonces va a haber una disminución de la albúmina y menos presión coloidosmótica, y por eso va a haber edemas. Generalmente los edemas se dan a nivel de los miembros inferiores, o sea, donde hay más presión, ¿no? En este caso, miembros inferiores o zonas en declive, ¿no? Lo otro que puede ocurrir, ¿no? Es que el riñón no sea capaz de retener la albúmina, ¿no? A nivel del glomérulo, y la albúmina se escape, ¿no? Esta albúmina, al escaparse, se va a detectar en un examen de orina en lo que se llama proteinuria, ¿no? O sea, proteínas en la orina. Y esto va a ocasionar que eh, finalmente haya menor presión oncótica, ¿no? Esto se da porque hay en este caso, una insuficiencia renal, ¿no? Caracterizado por lo que se llama síndrome nefrótico, ¿no? Mientras que en otras palabras, el edema, ¿no? Eh, por disminución de la presión oncótica, puede ser por pérdida o síndrome nefrótico, pérdidas renales, urinarias detectadas en un examen de orina, ¿no? O clínicamente detectadas por la formación de espuma, ¿no? En la orina, ¿no? Otro mecanismo es que la albúmina no se sintetice en adecuada cantidad y se esté disminuida, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos, por deficiencia o disminución de síntesis hepática de albúmina, o por pérdidas en el caso del síndrome nefrótico, ¿no? Por un daño a nivel glomerular, va a hacer que tengamos edemas, ¿no?
En el caso de la insuficiencia cardíaca, vamos a tener que el corazón es incapaz, ¿no? De, en este caso, bombear la sangre en la parte del corazón derecho, ¿no? Jalar la sangre, ¿no? Y esta sangre va a quedar retenida en la parte venosa. Y esto va a aumentar la presión. Por aumento de presión, este líquido, el agua, va a salir a los tejidos circundantes y va a formar el edema. En ambos casos, ¿no? En ambos casos, ¿no? Ya sea por insuficiencia cardíaca o por disminución de la albúmina, ya sea por malnutrición o déficit de síntesis hepática o por pérdidas, en el caso del síndrome nefrótico, ¿no? Va a haber una disminución de la presión arterial, ¿no? Va a haber una hipovolemia, ¿no? Entonces, como el riñón va a pasar menos volumen, ¿no? Eso va a ser detectado, ¿no? A través del flujo sanguíneo renal en el glomérulo va a ser detectado y se va a activar lo que se llama el sistema renina-angiotensina, produciéndose aldosterona que va a tratar de retener mayor sodio y agua, ¿no? Para tratar de compensar y aumentar el volumen sanguíneo, ¿no? En este caso, nuevamente el edema, ¿no? Es, como les decía, por extravasación de los líquidos en el intersticio o por un desequilibrio en las fuerzas de Starling y el efecto Donan. Dentro de los vasos, ¿qué ocurre? ¿No? Básicamente incremento de la presión del filtrado capilar, hay un incremento de la presión hidrostática capilar, hay una disminución de la presión coloidosmótica plasmática, ¿no? O incremento de la presión coloidosmótica intersticial, lo que se explicaba en la lámina anterior, que van a dar unas manifestaciones que pueden ser localizadas o generalizadas, ¿no? Este, este, eh, Esto puede ser causado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de fenómenos como alergias, ¿no? Retención de sodio, infecciones, intoxicaciones, obstrucciones venosas, trastornos cardíacos, renales, hepáticos, quemaduras, obstrucción linfática, ¿no? O sea, estos mecanismos de acá que están, digamos, que se observan en, en tres órganos, corazón, hígado y riñón, también pueden ser afectados por, en este caso, en el caso de la alergia, por activación del sistema inmunológico, eh, en este caso, infecciones, o sea, por agentes extraños, ¿no? Intoxicaciones, ¿no? Que desencadenan respuestas inmunológicas también, ¿no? Eh, y las quemaduras, que vendría a ser una pérdida de continuidad de la piel, que va a hacer que el tejido que está debajo de la quemadura, ¿no? Sufra trastornos inflamatorios, ¿no? E infecciones, ¿no? Lo que va a alterar ese equilibrio y se va a producir, en este caso, o pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? Y en el afán de restaurar ese equilibrio se puede producir edemas, ¿no? Ya sea porque el organismo, nuestra fisiología trata de reorientar la circulación hacia esos lugares, o porque en algunos casos hay un mal manejo de los líquidos que se están introduciendo a este tipo de pacientes con quemaduras. Entre las características morfológicas del edema, ¿no? Lo que les mencionaba es que
por lo general se da en la zona de declive, ¿no? Y se manifiesta como el nombre de fovea o un, un hundimiento de la piel, ¿no? Esto también se da en tejidos laxos, ¿no? Por ejemplo, los párpados, ¿no? Eh, los tejidos de la cara, del rostro, son tejidos que son muy laxos y fácilmente se puede detectar, ¿no? La acumulación de estos líquidos, ¿no? También se da a nivel de los pulmones o cerebro con ciertas características, pero estas características no se pueden observar a simple vista, tienen que observarse a través de determinados exámenes auxiliares, ¿no? Las radiografías, ¿no? En este caso, la tomografía, ¿no? Para observar el edema cerebral. Entonces, como le decía, el edema en cavidades se llama efusión o derrame, ¿no? En el caso de los órganos, este derrame adquiere nombres característicos, ¿no? Este derrame o efusión o líquido, ¿no? En cavidades, en el pericardio es hidropericardio, ¿no? En el tórax, hidrotórax, ¿no? En la cavidad abdominal se llama hidroperitoneo, o también otro nombre que puede tener o más conocido como ascitis, ¿no? Cuando esta efusión es generalizada, ¿no? Ya se denomina anasarca, ¿no? Ese es el nombre con el que se distingue una efusión generalizada, ¿no? Es decir, tenemos líquido en el tórax, en el peritoneo, ¿no? En las membranas del pericardio, ¿no? Entre las membranas del pericardio, entre las hojas del pericardio. Entonces, estos líquidos acumulados en dos o más órganos ya adquiere una característica generalizada y ahí se denomina anasarca. Mientras cuando este líquido está en solamente una cavidad, no se denomina nasarca, simplemente se denomina según el nombre de la cavidad donde se encuentra. Por ejemplo, aquí podemos observar este corazón, ¿no? O silueta cardíaca distendida, ¿no? Esta misma silueta cardíaca observada por ecocardiografía, vamos a observar esta eh, figura verde con la que ha sido delimitada esta figura verde o manchas verdes, ¿no? Que a propósito ha sido, digamos, este, pintado ese color para hacer distinguir que ese es un líquido que está por fuera del corazón, del músculo cardíaco, ya sea su cavidad o ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, y eh, eh, entre el pericardio y el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, esa coloración verde nos indica de que hay una, un líquido, ¿no? En este caso, en una cavidad, ¿no? En este caso, extracardíaca, pero entre el corazón y el pericardio, una membrana, ¿no? Entonces se llama hidropericardio, ¿ya? Este, entonces, el nombre de esto es hidropericardio, derrame pericárdico o efusión pericárdica, que por ecocardiografía lo podemos observar, ¿no? De esta forma, y a la radiografía, como la radiografía es incapaz de detectar el músculo cardíaco del derrame, simplemente nos va a salir una imagen radio opaca, ¿no?
una imagen radiopaca, ¿no? Que nosotros podríamos sospechar en este caso por la pérdida de la, en este caso de los arcos, ¿no? El arco pulmonar, el arco de la, de la aurícula y finalmente el ventrículo. En este caso tenemos, también se puede llamar velamiento, ¿no? O radiopacidad mucho más amplia. En este caso está eh, en el tórax propiamente dicho, ¿no? Donde acá tenemos un dibujo, un esquema, donde este líquido está en la parte superior del tórax. No, perdón, en la parte inferior. Acá estamos delimitando. Y la parte oscura es la parte todavía funcionante del pulmón, el parénquima pulmonar. Cuando el paciente se pone de pie, lógicamente el líquido va a ubicarse en la zona en declive, ¿no? Y va a dibujar una curva que se puede llamar una línea de Damásov, ¿no? Este líquido, por estar ubicado en la cavidad torácica ¿no? O en la cavidad torácica, va a llamar hidrotórax, efusión pleural o derrame pleural. Lo mismo ocurre si está en la cavidad abdominal, hidroperitoneo o ascitis, ¿no? En algunos casos eh, hay fetos, ¿no? Que están edematizados, ¿no? Detectados por ecografía, ¿no? Entonces se llama hidrops fetalis, ¿no? Esto es un poquito difícil, tiene que ser un ecografista experto, ¿no? Y esto es lo que le decía, ¿no? Cuando hay acumulación de líquido, generalmente se va a ubicar en las zonas en declive para tener lo que es dibujarnos lo que es el signo característico de fovea, ¿no? Que es al hundir, al presionar con los dedos, ¿no? Va a dejar una zona de hendidura, ¿no? Sobre esta superficie, ¿no? Entonces, ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Aló? Hasta el delegado, Pierre, ¿te encuentras? ¿Aló, aló? ¿Aló? Tengo un mensaje y al final de la sesión había un pequeño espacio para realizar las preguntas posibles de hacer. ¿Es sobre qué, ah? A ver, ya. ¿De qué tienen el examen mañana? Ya, ya. Entonces, voy a avanzar un poco más rápido para dejarnos una media hora, ¿ya? ¿Sí? Ok, ok. Ya, entonces, producto de digamos, de lo que es, digamos, esto es el edema, las características
físicas o al examen físico, cómo se va a evidenciar, ¿no? Esto es lo que ya hemos revisado anteriormente, ¿no? Que hay diferentes mecanismos por los cuales se produce el edema, ¿no? Eh, por ejemplo, una mujer embarazada o por medicamentos, ¿no? Hay medicamentos, por ejemplo, como el nifedipino, que pueden producir este, presencia de edemas en miembros inferiores, ¿no? Por falla cardíaca, ¿no? En este caso, lo que habíamos visto, una pericarditis constrictiva, una hipertensión portal, ¿no? En el caso de mixedema, por hipotiroidismo, un síndrome nefrótico. En el caso de sepsis, anafilaxia, quemaduras, traumas, o sea, eso es lo que habíamos visto anteriormente en las láminas anteriores, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y vamos a revisar lo que es shock, ¿no? Shock es básicamente un estado de hipoperfusión generalizada por la disminución en el volumen sanguíneo que conlleva a la hipoperfusión celular, tisular e hipoxia celular. Es decir, hay poca, digamos, o volumen o componentes sanguíneos que llevan el oxígeno hacia los tejidos o a las células, ¿no? Y esto puede ser por una hemorragia, ¿no? En este caso, pérdida de tanto de volumen como de elementos celulares que llevan el oxígeno, principalmente los glóbulos rojos, por un traumatismo, eh, un trauma, ¿no? Por ejemplo, un trauma que produce una hemorragia interna, ¿no? Una quemadura que altera lo que es el, en este caso la piel, ¿no? Es afectada, para la piel se encarga de mantener el equilibrio entre los líquidos que están al interior de nuestro cuerpo y el exterior. Si no hay la piel, estos líquidos se pierden, ¿no? Entonces, al perderse líquidos, va a haber una disminución del volumen, ¿no? Y el volumen de sangre es lo que lleva eh, tanto el oxígeno, ¿no? Como los elementos celulares y los nutrientes hacia los tejidos y o células. Infarto, embolia, sepsis, ¿no? Definitivamente es una emergencia médica, alta mortalidad y debe ser atendida de inmediato. Aquí, más o menos, como se ve en la lámina, puede ser por un sangrado agudo, ¿no? Eh, el organismo trata de compensar a través de la función cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero en algunos casos es tal la pérdida que ya no es posible la compensación, ¿no? En este caso, a nivel del hígado, se trata de movilizar la sangre que hay también en estos tejidos, ¿no? Como órganos sólidos, no son tan sólidos, sino que también dentro de su parénquima hay sangre. Entonces se produce vasoconstricción para ese aporte de sangre adicional que es necesario, pueda pasar a circulación general, ¿no? O a nivel de hipotálamo se estimula la sed, ¿no? Para compensar este volumen que se ha perdido por una hemorragia, o a nivel renal, ¿no? Por la estimulación y liberación de la hormona antidiurética, ¿no? El riñón orine menos y se pierdan menos líquidos, ¿no? Entonces, inicialmente en el shock hay eh, se podría decir,
hay mecanismos que van a tratar de compensar, ¿no? Como por ejemplo la liberación de catecolaminas, la hormona antidiurética, ¿no? A través de varoreceptores que también detectan esta deficiencia de volumen, ¿no? En otro momento eh, se va a producir una hipoperfusión tisular, ¿no? Como no hay mucho oxígeno de aporte, porque hay déficit de volumen en todo el sistema, va a haber un metabolismo anaeróbico, ¿no? Lo que va a producir finalmente una acidosis láctica, ¿no? En este caso, la acidosis láctica se puede acumulado, van a producir dolor, ¿no? Y ya en un momento ya más avanzado se van a producir lesiones celulares o tisulares irreversibles, ¿no? Como por ejemplo la isquemia, ¿no? Básicamente se describen cuatro tipos de shock, ¿no? Que es por volumen o por gasto cardíaco, ¿no? Por volumen, ¿no? Tenemos el shock distributivo o el shock hipovolémico. Mientras que por gasto cardíaco vamos a tener el shock cardiogénico, es decir, por el corazón mismo, o el shock obstructivo, es decir, porque el corazón que está funcionando bien no puede entregar la cantidad de sangre porque los elementos que están alrededor del corazón, dentro del tórax, no le permiten realizar su función adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, el taponamiento cardíaco, que es líquido en las membranas pericárdicas que no dejan al corazón expandirse y o contraerse adecuadamente, ¿no? En el cardiogénico propiamente dicho es falla del corazón, ya sea por una falla aguda o crónica, ¿no? Ya sea porque el corazón tiene las cavidades pueden ser dilatadas de manera crónica, o porque las válvulas no están enfermas. Generalmente estos son problemas crónicos, ¿no? Entonces falla la bomba cardíaca. Mientras que los que son dependientes de volumen, los shocks dependientes de volumen son eh, distributivos o hipovolémicos. ¿Cómo es esto? Distributivos porque básicamente hay una vasodilatación, ¿no? Una vasodilatación y los líquidos se eh, pierden, se salen, ¿no? Por el fenómeno de la vasodilatación, hay edema en los tejidos y el volumen que queda en circulante es menos. Mientras que por pérdida, el típico, el característico es por una hemorragia, ¿no? Básicamente. Este es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, shock cardiogénico, un poco más detallado, ¿no? En todos, si ustedes van a ver, en todos los shocks, ¿no? Acá es por falla de bomba, falla del ventrículo, ¿no? Básicamente, lo más importante del corazón son los ventrículos. Las aurículas pueden fallar, pero no se va a evidenciar mucho si es que los ventrículos están bien. Entonces, lo que es shock cardiogénico es básicamente falla ventricular, ¿no? Y puede ser derecha o izquierda. En todos, el estado mental se va a alterar, ¿no? Eh, Va a haber sudoración, va a haber oliguria, va a haber elevación del lactato en sangre.